Me despidieron la noche antes de un lanzamiento de 50 millones, y terminé destruyendo la carrera de mi jefa. Mi nombre es Amalia Duarte, y el 2 de mayo entendí con una claridad brutal hasta dónde puede llegar la crueldad cuando alguien siente que el poder es suyo por derecho. Fue un miércoles por la noche, exactamente a las 10:43, cuando mi jefa, Victoria Suárez, me llamó a su oficina. La víspera del lanzamiento global de nuestro producto estrella. Yo había liderado durante 14 meses el desarrollo de Nexora, una plataforma que, según las proyecciones, generaría más de 50 millones de euros solo en el primer trimestre. Había vivido dentro de ese código. Había sacrificado fines de semana, cumpleaños, descanso, salud mental, todo. Cuando entré, Victoria estaba sentada detrás de su escritorio de caoba, con las piernas cruzadas y una copa de vino en la mano. Me habló con la voz serena de alguien que no siente el peso real de lo que está a punto de hacer. Amalia, dijo con suavidad, hemos decidido seguir una dirección diferente. Por un segundo pensé que había escuchado mal. ¿Una dirección diferente? ¿La noche antes del lanzamiento? ¿Perdón? Pregunté, intentando mantener la calma. El lanzamiento es mañana. Victoria sonrió. Ese tipo de sonrisa que se ve justo antes de que alguien clave el cuchillo. Nos arreglaremos sin ti. Puedes empacar tus cosas. Sentí como se me vaciaban los pulmones. Miré la pizarra detrás de ella, llena de cada detalle crítico que yo había diseñado para que el lanzamiento sucediera sin fallas. ¿Me estás despidiendo la noche antes del lanzamiento? Me alcancé a decir. Victoria se encogió de hombros con una elegancia irritante. Apreciamos tu trabajo, pero necesitamos a alguien que encaje mejor con nuestra visión. No es personal. Claro que lo era. Siempre lo es cuando una mujer en el poder se siente amenazada por otra que realmente sabe lo que hace. Asentí despacio. He entendido. Victoria se recostó, satisfecha. Sabía que serías profesional al respecto. Solo pude responder con una sonrisa mínima. Empaqué mis cosas sin hacer ruido, mi portátil, mis libretas con esquemas, y algo más. La clave de cifrado vinculada al corazón del backend de Nexora. Única. Irreemplazable. Creada por mí. Y a la que solo yo tenía acceso. No dije nada. No hice un espectáculo. Ni siquiera cerré la puerta con fuerza. Pero al salir del edificio, una calma extraña se asentó sobre mí. Mientras Victoria creía que me había borrado del proyecto, no tenía idea de que yo no salía con las manos vacías. Ni con el poder que creía haberme quitado. Para entender por qué esa noche fue una declaración de guerra, hay que retroceder 6 meses. Cuando Victoria presentó la idea de Nexora a la Junta, no tenía un plan claro, ni un prototipo, ni experiencia real construyendo plataformas AAS. Pero tenía ambición. Y contactos. Yo fui contratada por el director de entonces, Daniel Ribeiro, porque había liderado 2 lanzamientos exitosos en mi empresa anterior. Daniel quería que yo desarrollara Nexora en silencio mientras Victoria se llevaba el crédito públicamente. Acepté porque creía en el producto. No porque fuera ingenua. Durante meses dejé que Victoria se pavoneara como si hubiese escrito una sola línea del sistema. Ignoré reuniones donde mi nombre no se mencionaba. Ignoré los correos donde otros se adjudicaban mi trabajo. Pensaba que mientras funcionara, todo hablaría por sí solo. Me equivoqué. Las primeras grietas aparecieron 3 meses antes. Un error pequeño en el módulo de pagos. Victoria insistió en que lo arreglaran los becarios, no yo. Fallaron 2 veces. Intervine y lo solucioné en menos de 1 hora. Ella agradeció públicamente a los becarios. Lo dejé pasar. Después vinieron los recortes. Victoria redujo mi equipo a la mitad para agilizar procesos. Me quedé noches enteras cubriendo trabajo que antes hacían 5 personas. Y aún así me quedé. Porque Nexora era mío. No pensaba abandonarlo. Hasta ese miércoles. Esa noche ya no se trataba del proyecto. Era un intento de borrarme de mi propio trabajo. Pero lo que Victoria no sabía era que había cometido un error básico. Había despedido a la arquitecta. Y esperaba que la casa siguiera en pie. A las 8:45 de la mañana siguiente, abrí mi portátil. La página de lanzamiento estaba en vivo. La cuenta regresiva marcaba los últimos segundos. Sentí un nudo extraño en el estómago, mezcla de nervios y una calma que no sabía explicar. La transmisión para inversores comenzaba a las 9 con un discurso pregrabado de Victoria sobre liderazgo y visión. Todo cuidadosamente ensayado. Pero había un detalle que nadie fuera del equipo de desarrollo conocía. El backend de Nexora usaba una secuencia de cifrado en capas diseñada por mí. Y sin mi token de descifrado, la plataforma simplemente no arrancaba. No era sabotaje. Era seguridad. Protección contra errores, demandas y colapsos. Victoria lo había pasado por alto. A las 9, abrí la transmisión. La pantalla detrás de Victoria seguía negra. Ella le decía algo al ingeniero principal, al que había ascendido por encima de mí 2 semanas antes. A las 9:12, los inversores empezaron a levantarse. El chat público explotaba. ¿Es esto una broma? ¿50 millones y ni siquiera inicia? Me recosté en la silla, dejando que la realidad hiciera su trabajo. Yo no había saboteado nada. Solo no había dejado las llaves a gente que ya no tenía derecho a usarlas. A las 9:25, Victoria habló ante la multitud con la voz temblorosa.
Estamos experimentando pequeños problemas técnicos. El lanzamiento será reprogramado. No sentí satisfacción. Sentí claridad. Me habían tratado como un accesorio prescindible. Y ahora entendían por qué no se despide a la persona que sostiene los cimientos. A las 10 de la mañana, mi bandeja de entrada empezó a llenarse. Mensajes de ingenieros, de clientes, de inversores. Todos con el mismo tono de urgencia disfrazada de profesionalismo. Pero hubo uno que destacó, el de Victoria Soares. Asunto, llámame. Lo dejé abierto sin responder. No sentí victoria ni rencor, solo una verdad fría. Nunca habían valorado el trabajo, solo el control. Y cuando lo perdieron, recordaron repentinamente mi existencia. A las 10:15, mi teléfono vibró otra vez. Era Mira Carvalho. Amalia, por favor, dijo casi sin respirar. Sé que no es mi lugar, pero el equipo está entrando en pánico. Los clientes están amenazando con retirarse. Podía sentir el caos detrás de su voz. Y también algo más, miedo. Eso me dolió más que cualquier cosa que Victoria hubiera hecho. Cuando las cosas se derrumban, la lealtad es lo primero que muere, y a veces después mueren la dignidad y la justicia. Sabía que en esa sala de juntas, Victoria estaría señalando a todo el mundo menos a sí misma. Lo había visto innumerables veces. Pero no iba a volver a entrar en un incendio que yo no había provocado. Aún así, esto ya no se trataba solo de ella y de mí. Mira, el equipo, incluso Daniel, no merecían pagar las consecuencias del ego de Victoria. A las 10:30, recibí otro correo. Esta vez de Ricardo Tavares, el director legal. Asunto, contácteme directamente a su mayor conveniencia. Lo leí sin prisa. La frase información crítica resaltaba como una confesión silenciosa de que finalmente entendían la magnitud del desastre. A las 10:45, mi teléfono volvió a sonar. Era ella. Contesté. Amalia, dijo sin aliento. La clave descifrado. El sistema está muerto. Los inversores están furiosos. Necesitamos acceso inmediatamente. Me apoyé en el mostrador de mi cocina, respirando despacio. Me despediste anoche, Victoria. Amalia, no juegues conmigo, espetó. La reputación de esta empresa está en juego. Ahí estaba. Ni un lo siento. Ni un cometimos un error. Solo miedo a perder su imagen. La empresa, repetí. Tú dejaste claro que yo ya no era parte de ella. Hubo un momento de silencio. Luego su voz se suavizó, pero era una suavidad falsa, ensayada, parecida a la que usaba con los inversores. No quise decirlo de esa manera. Esto es un negocio. Eres profesional, Amalia. Cualquier herramienta propietaria que crees para la compañía cae bajo el acuerdo contractual. Tendrás que entregarlas. Voy a renegociar, respondí con calma. Pude imaginarla apretando la mandíbula del otro lado. ¿Me estás chantajeando? Negué, aunque ella no pudiera verlo. Estoy explicando la realidad. Despediste a la arquitecta. No puedes quedarte con las llaves gratis. El silencio que siguió fue tenso, casi eléctrico. Finalmente dijo. ¿Qué quieres? Dejé que la pregunta se asentara. Porque, en el fondo, ni siquiera yo tenía la respuesta final todavía. Pero sí tenía claro que no iba a entrar en ese edificio bajo sus términos. Te lo haré saber, dije. Y colgué. A las 11 en punto, Daniel llamó. Amalia, su voz sonaba cansada, sincera. Lo siento. Me quedé quieta unos segundos. Daniel nunca se había escondido detrás de excusas. ¿Qué pasó? Pregunté. La junta quiere escucharte. La historia de Victoria no tiene sentido. Los inversores están amenazando con demandar. Una invitación a una sala en la que nunca me habían permitido entrar. Un giro que podía ser tanto una trampa como una oportunidad. De cualquier manera, no iba a presentarme con las manos vacías. A las 2 de la tarde, entré a la sala de juntas por primera vez. 12 personas alrededor de una mesa impecable de nogal pulido. Directores, inversores, asesores legales. Caras que había visto en pasillos, nombres que había leído en correos donde nunca me copiaban. Victoria estaba al fondo, impecable, tensa, con un traje azul marino que intentaba sostener una autoridad que ya se le escapaba de las manos. Nadie habló cuando me senté. Solo Leonardo Matos, el presidente, hizo un gesto. Amalia, gracias por venir, dijo con voz neutra. Creemos que tienes información relevante para lo sucedido esta mañana. Asentí, manteniendo el pulso estable. La tengo. Victoria intervino inmediatamente, su voz fina como un cristal a punto de romperse. Creo que todos sabemos lo que pasó. Amalia malinterpretó los términos de su salida. Fue una situación de tiempo complicado. La interrumpí con calma. No hubo malentendido. Fui despedida menos de 12 horas antes de un lanzamiento global. Se revocó mi acceso y no se aseguró la clave de cifrado fundamental para operar la plataforma. Un murmullo recorrió la sala. Leonardo levantó la mano. Y deja que Amalia continúe. Respiré hondo. Y no vine aquí a hablar de sentimientos heridos. Desarrollé el sistema de cifrado de Nexora siguiendo protocolos estándar. Esa clave está vinculada a mi contrato y a responsabilidad técnica.
Despedir a la persona encargada del cimiento fundamental horas antes del lanzamiento no solo es imprudente, es negligencia. Miré a Victoria directamente. Tú lo hiciste personal cuando decidiste que liderazgo significaba eliminar a cualquiera que no encajara con tu agenda. Apostaste 50 millones de euros a que yo me sometería, o que limpiaría tu desastre después de que me echaras. Los miembros de la junta intercambiaron miradas tensas. Una de ellos, Mariana Leal, se inclinó hacia adelante. ¿Es cierto esto, Victoria? La máscara de seguridad de Mina jefa empezó a resquebrajarse. Sonrió con los labios tensos. Hubo tensiones. Amalia es difícil de manejar. Falta de flexibilidad. Problemas de liderazgo. Tengo documentación, dije sin vacilar. Correos, registros de proyectos, solicitudes de cambios. Todo. Ricardo Tavares, el legal, habló por primera vez. Yo los he revisado. Son legítimos. El silencio que siguió no fue explosivo. Fue quirúrgico. Leonardo miró a Victoria, con los dedos entrelazados. ¿Autorizaste la remoción de Amalia sin asegurar un protocolo de transición adecuado? Victoria abrió la boca, pero nada salió. Su silencio fue más revelador que cualquier excusa. Leonardo se volvió hacia mí. ¿Qué propones, Amalia? Me tomé un segundo. Uno solo. Restablecimiento total de mi cargo. Control absoluto sobre mi equipo. Reporte directo a esta junta. Y una declaración formal exonerándome de cualquier fallo. La sala quedó en un mutismo pesado. Mariana asintió. Daniel también. Victoria giró bruscamente hacia ellos. No pueden estar hablando en serio. Leonardo respondió con una serenidad helada. Lo estamos. Se volvió hacia mí. Tendrás un contrato al final del día. Y en ese instante entendí que la partida acababa de cambiar. A las 6 de la tarde, el nuevo contrato llegó a mi bandeja de entrada. Lo abrí sin prisa. Era corto, directo, casi quirúrgico. Sin supervisión ni involucramiento de Victoria Soares. Y la cláusula final era prácticamente una confesión silenciosa de culpa. Ningún individuo interferirá con las decisiones de Amalia Duarte relativas a la operación y recuperación de Nexora. Lo leí 3 veces. Una semana antes, quizá me habría sentido eufórica, reivindicada. Pero ahora, se sentía más bien transaccional. Porque un título no arreglaba lo esencial. Habían dejado que Victoria actuara sin control durante meses. Y solo intervenían ahora que su dinero estaba en riesgo. A las 18:30, Daniel Ribeiro llamó. Supe lo que pasó, dijo con un tono cauteloso. ¿Estás de vuelta? Por ahora, respondí. Hubo un silencio denso, casi incómodo. Damalia, sé cómo se ve esto, dijo finalmente, pero es una oportunidad. Miré por la ventana. La ciudad seguía viva, indiferente al caos que se había desatado en nuestros pasillos corporativos. ¿Oportunidad para quién? Pregunté. Para ellos, para que yo limpie el desastre y vuelvan a pretender que nunca pasó. Daniel suspiró. Quizá, admitió. Pero también es tu oportunidad de cambiar cómo se hacen las cosas aquí. Su respuesta era honesta. Y aún así, no era suficiente. Esto no se trataba ya de mi ego, de la herida o de las injusticias que había acumulado callando durante 14 meses. Esto se trataba de poner un precedente. De asegurar que nadie más en mi equipo tuviera que soportar lo que yo soporté. No estaba regresando para salvar el lanzamiento. Regresaba para reescribir las reglas. A las 7 de la tarde, volví a la oficina por primera vez desde aquella noche. El piso estaba casi vacío. Un equipo reducido se aferraba a sus escritorios, intentando contener las consecuencias del lanzamiento fallido. Luces tenues, pantallas parpadeando, tensión en el aire. Mira estaba allí, escribiendo frenéticamente. Cuando me vio, se quedó congelada. Va mal ya. Susurró. Asentí. Tenemos trabajo que hacer. Mira se puso de pie tan rápido que casi tiró su silla. Gracias a Dios que volviste, dijo. No tienes idea de lo que ha sido esto. Sí lo sé, respondí. Pero hoy se acaba. No hubo discursos grandilocuentes. Nadie necesitaba eso. Solo un liderazgo claro y real. Reunimos al equipo restante. Di instrucciones concisas, una tras otra. Revisen logs del servidor. Comprueben las capas de seguridad. Recalibren las secuencias de cifrado. Sin accesos individuales. Todo supervisado. Nada sale de aquí sin mi aprobación. Trabajamos sin descanso. Yo misma restauré la clave maestra. Esta vez bajo un protocolo transparente, estable, documentado. Porque no se trataba de destruir lo que existía, sino de reconstruirlo de forma que nadie pudiera volver a manipularlo. A las 21:30, Mira levantó la vista de su pantalla. Todos los sistemas están en verde. Asentí, agotada pero firme. Bien. Dejemos diagnósticos corriendo toda la noche. Mañana lanzamos en nuestros términos. Mira dudó un segundo. Amalia, si intentan hacer lo mismo otra vez. La miré directamente. No lo harán. No ahora. Porque cuando alguien deja de jugar a la defensiva, todo cambia. Y yo ya no estaba defendiendo nada. Estaba construyendo.
A las 10 de la noche, pasé frente a la oficina de Victoria. La puerta estaba entreabierta. Ella estaba sentada en su escritorio, con la espalda rígida, mirando fijamente la pantalla como si pudiera reescribir los hechos con fuerza de voluntad. Me quedé un segundo en silencio. Podría haber entrado. Podría haberle dicho exactamente cómo se sentía ser tratada como desechable. Podría haber disfrutado de verla enfrentarse a las consecuencias. Pero no lo hice. Porque el poder real no consiste en hundir al otro. Consiste en construir algo que haga imposible que vuelvan a destruirte. Seguí caminando. A medianoche, todos los diagnósticos se completaron. El sistema estaba estable, seguro, listo. No porque fuera mi responsabilidad arreglar lo que ellos habían destruido, sino porque finalmente entendí la verdad que había ignorado durante meses. Cuando construyes algo con integridad, no le debes lealtad a quien te traiciona. Te la debes a ti misma. Y a las personas que sí creen en ti. Y yo no iba a fallarles. Mañana no volvería para salvar su reputación. Volvería para cambiarlo todo. A las 8:55 de la mañana, ya estaba en la sala de control observando cómo los monitores parpadeaban mientras Nexora se preparaba para salir al aire. La energía del equipo era distinta. Había cansancio, sí, pero también una calma intensa, casi metódica. Nada de susurros nerviosos. Nada de miradas acusatorias. Nada de pánico. Solo concentración. Solo gente haciendo su trabajo sabiendo exactamente quién las lideraba ahora. Mira me miró desde su estación. Todos los sistemas nominales, dijo. 30 segundos. Asentí. Vamos. A las 9 en punto, Nexora se lanzó de nuevo. Y esta vez, todo funcionó. La página de inicio cargó sin retrasos. Los servidores internacionales respondieron sin fallas. Las sesiones de usuarios se iniciaron sin una sola alerta. El silencio del equipo duró apenas unos segundos antes de romperse con un aplauso contenido. Yo no aplaudí. Solo observé cómo las pantallas se llenaban de métricas verdes, limpias, estables. Era la confirmación de algo que siempre supe. No se trataba de magia ni de suerte. Se trataba de trabajo real, hecho por personas reales. El tipo de trabajo que nunca necesita publicidad ni discursos grandiosos. A las 9:15, sonó mi teléfono. Era Leonardo Matos. Vamalia, dijo con una calma solemne. Bien hecho. Y gracias, respondí, manteniendo la voz profesional. Hubo una pequeña pausa. La Junta quiere hablar de tus próximos pasos. Están impresionados. Una sonrisa leve, involuntaria, se asomó en mis labios. Estoy disponible, respondí. Porque ya sabía exactamente lo que iba a decir cuando llegara ese momento. A las 9:30, entré a la sala de juntas. Esta vez por invitación formal. Esta vez con mi propio equipo detrás de mí. Victoria ya estaba adentro. Sentada al fondo, con el rostro tensado, los labios apretados, como si intentara sostener entre los dientes la autoridad que aún creía tener. Pero su silencio lo decía todo. Ella había perdido. No porque yo ganara, sino porque su forma de liderar ya no tenía lugar ahí. Leonardo se puso de pie cuando crucé la puerta. Amalia, por favor. Tomé asiento en el centro de la mesa. Daniel se sentó a mi izquierda. Mira se sentó a mi derecha, como nueva jefa de desarrollo, invitada por mí. Leonardo habló. Y como saben, el lanzamiento de Nexora esta mañana fue un éxito. Gracias a Amalia y a su equipo. No dijo a pesar de Victoria. No hizo falta. El silencio cargado de la sala se encargó de decirlo por él. Se volvió hacia mi exjefa. Victoria, tras la revisión de los eventos, la Junta ha decidido reestructurar tu posición. Serás retirada de toda supervisión operativa con efecto inmediato. Tu rol se transicionará a funciones de asociaciones estratégicas. Victoria abrió la boca, lista para pelear. Pero Mariana Leal, desde el otro extremo de la mesa, la interrumpió con voz firme. Además, hemos decidido que Amalia liderará las operaciones de producto de forma permanente, con reporte directo a esta Junta. El golpe fue definitivo. Victoria giró hacia mí, con incredulidad pura en los ojos, como si jamás hubiera contemplado la posibilidad de perder el poder. Esto es absurdo, dijo. No pueden. Leonardo la detuvo con un gesto simple. Es una decisión final. Y entonces, para sorpresa de todos, Mariana añadió. Y Victoria, estás despedida. Su rostro se quedó inmóvil, rígido, y luego vacío. Guardó sus cosas en silencio y salió sin mirar a nadie. Solo el sonido de la puerta cerrándose quedó como punto final de una era que por fin había terminado. Pero la verdadera decisión llegó después. Al mediodía, Leonardo se acercó a mí en el pasillo. Vamalia, dijo. La Junta quiere hablar contigo sobre un rol de liderazgo a largo plazo. Nivel vicepresidencia. Te lo has ganado. Lo miré con cuidado. Con una calma que no tenía hace un día. Te lo consideraré, respondí. Él sonrió. Has cambiado nuestra forma de trabajar. Lo que pasó no volverá a repetirse. Asentí una sola vez. Los mantendré informados. Porque yo no estaba ahí por un título. Ni por reconocimiento. Ni por la satisfacción de reemplazar a Victoria.
Estaba ahí para que nadie más fuera tratada como yo fui tratada. Para que la integridad fuera parte del sistema, no una anomalía. A las 4 de la tarde, envía un mensaje interno a toda la empresa. Nada largo. Nada que sonara a discurso vacío. El liderazgo no se trata de control, sino de responsabilidad. A partir de hoy, cada decisión en operaciones de producto será transparente, colaborativa y merecida. Mi puerta está abierta. Simple. Claro. Lo que yo siempre hubiera querido escuchar, y nunca escuché. A las 5, Mira llamó a la puerta de mi nueva oficina. Creo que acabas de hacer que mucha gente vuelva a creer en este lugar, dijo sonriendo. Le devolví un leve asentimiento. Ese es el objetivo. Porque, al final, la lección que aprendí atravesando todo esto era simple. El poder no está en los títulos, ni en los contratos, ni en las salas de juntas. Está en saber quién eres. En mantenerte firme. Y en asegurarte de que nadie que venga detrás de ti tenga que pelear las mismas batallas. Victoria pensó que despedirme acabaría con mi carrera. Pero estaba equivocada. Lo único que terminó fue la suya. Y en ese fracaso suyo, yo encontré la libertad de construir algo diferente. Algo mejor. Algo mío. Los días siguientes al relanzamiento de Nexora fueron un torbellino. Reuniones con inversores, ajustes finales en la plataforma, revisiones internas, pero, por primera vez en mucho tiempo, cada paso se sentía claro. No había sombras detrás, no había cuchillos escondidos bajo palabras bonitas. Era cansancio, sí, pero era un cansancio limpio. Había una sensación extraña en el aire, la de un edificio que, tras un incendio, empieza a reconstruirse con manos nuevas. Pasé las mañanas revisando procesos, no desde la paranoia, sino desde la convicción de que un sistema transparente no teme ser examinado. Me reunía con Mira y el equipo, esta vez en una mesa donde todas las voces contaban. Y cada vez que alguien proponía algo, veía en sus rostros algo que antes no existía, libertad para hablar sin miedo a represalias. Porque cuando se elimina el ego que aprieta el cuello de los demás, aparece la posibilidad de crecer. Una semana después, Leonardo volvió a buscarme. Damalia, dijo mientras caminábamos hacia la sala de juntas, la junta votó. La vicepresidencia de operaciones de productos sigue sobre la mesa. Si la quieres, es tuya. Había un brillo calculado en sus ojos. No de manipulación, sino de reconocimiento. Sabía que necesitaban a alguien que no construyera imperios para sí misma, sino bases para todos. Pero también sabía que ese puesto venía con un precio, política, compromisos, vigilancia constante. Respiré hondo. Necesito pensarlo, respondí. Tómate tu tiempo, dijo él. Solo recuerda que tienes nuestro respaldo. Asentí. Agradecí sus palabras, pero la decisión no era sobre ellos. Era sobre mí. Sobre quién había sido, y sobre quién quería ser ahora. Esa tarde, me quedé sola en mi oficina, mirando la ciudad a través del cristal. Luces encendiéndose una a una, coches moviéndose como pulsos de vida, gente tomando decisiones que cambiarían sus días sin siquiera saberlo. Pensé en todo o que había acontecido. En las horas que di, en los días que perdí, en los momentos en los que me cuestioné a mí misma mientras otros se colgaban mis méritos. Pensé en Victoria, en su caída silenciosa, en lo rápido que un pedestal construido sobre miedo puede romperse. Y pensé en mí, en la mujer que salió de aquella oficina la noche en que fue despedida, sin levantar la voz, sin mirar atrás, pero con una claridad que nunca había tenido. No me derrotaron. Me despertaron. A las 6:30, Mira entró con 2 cafés y dejó uno a mi lado sin decir nada. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy, pensándolo todo, respondí. Ella sonrió suavemente. No tienes que decidir hoy. Sea lo que sea que elijas, el equipo está contigo. Sus palabras me tocaron más de lo que esperaba. Porque esa era la diferencia entre liderazgo y poder. El liderazgo se gana, el poder se impone. Y yo no quería volver a imponer nada. 2 días después, en la siguiente junta, di mi respuesta. Acepto, dije finalmente. Pero con una condición. Leonardo arqueó una ceja. ¿Cuál? Quiero que el comité de desarrollo sea independiente. Quiero procesos de evaluación anónimos, rotación de liderazgo interno y auditorías regulares. Si voy a estar aquí, quiero que esto no dependa solo de mí. Quiero que nadie vuelva a vivir lo que yo viví. La sala quedó en un silencio breve y denso. Mariana fue la primera en hablar. Y de acuerdo. 1 a 1, todos aceptaron. No era solo un ascenso. Era una reescritura de cómo se hacían las cosas. Cuando terminó la reunión, caminé por el pasillo, con pasos tranquilos. Sentía algo que no había sentido en meses, propósito sin peso. Mira se acercó, emocionada. ¿Entonces?, preguntó. Sonreí. Vamos a construir algo mejor. Porque, después de todo, cuando alguien intenta destruirte, tiene 2 posibilidades. Romperte. O revelarte de qué estás hecha. Victoria pensó que despedirme pondría fin a mi historia. Pero lo que realmente hizo fue darme el espacio para escribirla desde cero. A mi manera. Con mis reglas. Con integridad. Y esa es una victoria que nunca podrán quitarme.
No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.